Buenas noches, jóvenes. Formalmente estamos en el día de hoy. En nuestro encuentro vamos a trabajar, a iniciar el módulo 6, cuyo objetivo es calcular la depreciación. Este módulo se llama Balanza ajustada y estados financieros y cierre. En este módulo vamos a ver el cierre de las cuentas, vamos a desarrollar los estados financieros y vamos a ver los asientos de ajuste. Para desarrollar nuestros estados financieros necesitamos desarrollar los asientos de ajuste. Vamos a iniciar con la frase del día de hoy. Estaba en pantalla. ¿Me pueden leer la frase? Ada, usted está por ahí, ¿me puede leer la frase? Esther. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañero. Dice la frase, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esa frase? Bueno, maestra, para mí significa que para nosotros llegar a nuestros objetivos, lograrlo, tenemos que crear hábitos para poder lograrlo, porque las personas a veces eh, quieren lograr una meta, alcanzarla, pero entonces no se disciplinan, no se organizan para llegar a esa meta. Para mí, para llegar a una meta, no tiene que organizarse. Por ejemplo, en este curso que estamos tomando, uno tiene que organizar el día, vamos a tener un encuentro sincrónico los lunes y los viernes. Tenemos que hacer un hábito de que ya a las 7:30 de la noche estemos disponibles para esta reunión. Muchas gracias. Yo sé que los viernes son un poquito tediosos para todos porque ya se siente el cansancio de la semana, pero vamos a continuar. La competencia final de este módulo dice que al finalizar el módulo a las personas participantes estarán en capacidad de realizar asientos de ajustes y compila informes, datos estadísticos, financieros, contables de diversas materias, amortizaciones y depreciaciones para los informes financieros, cierre de libro y balance de comprobación por cierre, teniendo en cuenta las normas de contabilidad para contrastar los resultados en libros con la estructura financiera y económica de la empresa, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. En el día de hoy nuestro resultado será aprender a calcular la depreciación y vamos a aprender a calcular la depreciación y también algunos asientos de ajuste. Vamos a ir mirándolo para ver cómo se ajustan los libros. ¿Qué son asientos de ajuste? ¿Alguien me puede decir qué son asientos de ajustes? Sí, dígame Loreini. Buenas noches. Asientos de ajuste. Todo lo que sucede en una operación, organización económica debe registrarse en el sistema contable. Así, el diario y el mayor contendrán un historial completo de todas las operaciones mercantiles del periodo,
Si no se hubiera registrado una operación o transacción, los saldos de las cuentas no mostrarían la cifra correcta al final del periodo contable. Y lo peor, ¿y qué es lo peor? Las cifras contenidas en los estados financieros estarían distorsionadas, quería decir que no estarían iguales. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Gracias, Lorena. ¿Cómo se puede interpretar eso? Alguien que me lo quiera interpretar. ¿Qué se entendió de esto? Vamos a ver. Sí. Lorena, dígame. Bueno, sobre lo que leí, entiendo que los asientos de ajuste vendrían siendo o sea, cuando registramos todo, ya sea en el diario o en el mayor, porque debemos tener una constancia que nos dé iguales para cuando se termine el periodo de tiempo establecido, tengamos como una balanza entre ambas partes. Muy bien. Así es, jóvenes. Dice ahí, todo lo que sucede en una organización económica debe registrarse. Ustedes saben que las transacciones comerciales es el fruto de todos los hechos o eventos económicos que se realizan en una empresa. Fruto de eso, entonces nosotros como resultado tenemos la balanza de comprobación. La balanza de comprobación no es más que el punto de partida para nosotros entonces trabajar los estados financieros, conociendo que los estados financieros son informes que emite el Departamento de Contabilidad para las personas interesadas, vamos a decir, como son los administradores, los inversionistas, también los proveedores, las instituciones financieras, porque los informes de contabilidad es lo que plasma, en esos informes se plasma la situación real de la empresa. Entonces, nosotros aquí vamos a aprender a realizar dos grandes estados financieros, como es el estado de resultado y el balance general. Eso es lo que contempla el programa. Pero realmente existen cuatro informes financieros básicos, como es el estado de resultado, balance general, el estado de flujo de efectivo y el estado del cambio del patrimonio. Para nosotros poder realizar esos informes financieros, nosotros debemos llevar lo que está sucediendo en la empresa a lo más real posible. Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, pagamos una póliza de seguro, decimos por un año, decimos seguros pagados por anticipado, pagamos el año completo. Pero esa póliza viene a ser como un activo de la empresa, un activo diferido. En la medida que se va consumiendo, entonces ya va a pasar a ser un gasto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué parte se ha consumido? Gracias a Dios, con las pólizas de seguro, hoy en día no hay que estar haciendo asientos de ajuste, porque lo que hacen las compañías aseguradoras es que a las empresas le emiten una factura del consumo todos los años, perdón, todos los meses. Y así pueden ir eh, declarando ese gasto de seguro mensual, que ustedes saben que todos los meses, si no lo saben, pues lo escuchan ahora, todos los meses las empresas tienen que reportar los gastos a través de un
formulario de la DGI que se llama el reporte del 606. Jóvenes, hasta ahora, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Muy bien. Es sumamente importante tener presente que los montos de los asientos de ajustes están en función del periodo contable de referencia, es decir, un mes, un trimestre o un año. Por ello es esencial precisar la longitud del periodo contable que maneja una compañía para proceder a efectuar el asiento de ajuste correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compramos una póliza en enero y tenemos que realizar estados financieros en junio, entonces, de enero a junio, ¿cuántos meses se ha consumido de póliza? Vamos a ver, ¿quién me dice? Si yo compro una póliza de seguro en enero por valor de 100,000 pesos, por decir un número, si yo lo divido entre 12, ¿a cómo sale esa póliza en cada mes? ¿Quién me dice? No escuché ¿Puede bien repetir, la maestra? pregunta, profe. ¿No me escuchan bien? Bien, yo les digo que si compramos a inicio de año una póliza de seguro por un valor de 100,000 pesos, ¿a cuánto corresponde la cuota mensual? 8.333. Correcto, muy bien. A 8,333. Ese es el consumo mensual. Pero imagínense que nosotros vamos a, a realizar los estados financieros al 30 de junio. Entonces, de esa póliza yo tengo que determinar cuál fue el consumo para la parte que se consumió de la póliza, que sea el gasto de seguro. ¿Quién me dice cuántos meses se han consumido? 6. 6 meses. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Multiplicar 6 ¿por qué? ¿Por qué Por los 8.333. No, correcto. es más. Así es, correcto. Entonces se pudo entender esa parte. Muy bien, gracias. Miren aquí lo que yo les decía ahorita, que los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de la empresa y en general de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. Cuando nosotros presentamos los estados financieros, por sí mismos, ellos informan el desempeño, porque ahí se ve plasmado, por ejemplo, en el estado de resultado, vamos a ver todo lo que se ingresó y también todos los gastos. Y eso nos va a dar como resultado una utilidad en operaciones. Recordar que con los 6 grandes grupos de cuentas se hacen los dos principales estados financieros. Por ejemplo, con las cuentas nominales realizamos el estado de resultado. Las cuentas nominales son las cuentas de ingresos, de costos y de gastos. Y con las cuentas reales, pues trabajamos el balance general o estado de situación. Es muy importante que tomen nota de esto, porque ahí es que más se trancan ustedes en saber cuáles son las cuentas que se van a utilizar. Entonces, con el estado de resultado, con las cuentas nominales, trabajamos el estado de resultado
ingresos, costos y gastos. Si la empresa es de servicio, como creo que esta es la del ejemplo, pues vamos a trabajar los ingresos y los gastos. Y el estado de resultado, activo, pasivo y capital. Alguien que me lea, Alfonso, que acaba de entrar, ¿me podría leer esa diapositiva? Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañero. El teléfono mío tiene problemas, por eso entré ahora, maestra. Disculpe la tardanza. Las diferentes actividades que se realizan en los procesos contables de registro de transacciones y ajuste se efectúan con el objetivo final de elaborar los estados financieros. Una vez que se tiene la balanza de comprobación ajustada, se procede a elaborar los estados financieros básicos que se interrelacionan. Muy bien. Voy a comentar aquí. Primero trabajamos con el estado de resultado. Y lo que nos dé, pues esa utilidad va a pasar al estado de situación o balance general. Por eso decimos que las cuentas nominales se cierran al final del periodo contable. Porque en el estado de resultado lo que hacemos es que le extraemos el jugo a la fruta y ese jugo lo pasamos al balance general, a las cuentas reales. Dice, los negocios como parte de su operación efectúan una gama muy amplia de transacciones, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la generación de ingresos y la erogación de gastos. Por lo tanto, es necesario que exista un estado financiero en el que se determine el monto de ingresos y gastos, así como la diferencia entre estos, a la cual se le llama utilidad o pérdida, para que los usuarios de la información financiera estén en posibilidad de evaluar las decisiones operativas que incidieron en la rentabilidad del negocio. Generalmente los estados financieros, luego que están ya realizados, pues se le aplica una serie de análisis o ratios financieros para verificar ese tipo de rentabilidad. Entonces, con los ratios financieros, pero ya eso es muy profundo, esos son análisis financieros que se le hacen a estos estados. Ya con el tiempo ustedes podrán seguir profundizando en esto. Aquí se le presenta una información presente de los estados financieros, como le dije. Este es el estado de resultado, ingresos, gastos y utilidad neta. Si tuviera el costo, pues también se le pone ingreso menos costo, te va a dar una utilidad operacional o un resultado operacional, menos los gastos, te va a dar una utilidad neta, utilidad o pérdida neta. Hay empresas que tienen pérdida. Miren aquí un ejemplo de un estado de resultado. Esto ustedes lo tienen en plataforma y lo vamos a hacer. Por aquí tenemos información del balance general, que son las cuentas, como les dije ahorita, las cuentas de activo. Miren ahí como dice total de activo. Las cuentas de pasivo, le vamos a totalizar un pasivo. Capital contable, que interviene la cuenta de capital social, y también a la cuenta de capital contable se le traslada también la utilidad del periodo, que va a ser el resultado que obtuvimos en el estado anterior que se hizo, que es el estado de resultado. Por aquí tengo un ejemplo, no sé si lo estarán mirando porque está bien pequeñito, de una balanza de comprobación antes de ajustes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo le prometí que no iba a durar tanto hoy. ¿Cuáles cuentas generalmente se ajustan? Generalmente se ajustan las cuentas de ingresos pagados por anticipado, que son ingresos que recibimos de clientes como anticipo. También se ajusta la cuenta de gastos seguros pagados por anticipado. Dentro de esos seguros puede estar un seguro de publicidad, puede estar
seguro de los vehículos. También una cuenta que se ajusta es la depreciación de los activos fijos. Ustedes saben que los activos fijos se deprecian por el uso, abuso o desuso. Tenemos depreciación del edificio, de mobiliario y equipo de oficina. La depreciación, dicen algunos contadores, que es una partida virtual, porque aunque hay que reconocerla, pero en términos monetarios no se ve efectuada. Me siento sola aquí. Yarisa, ¿tú estás aquí conmigo? Sí, maestra. Pedro, Estamos por aquí. ok. Chanik, yo vi que Alfonso, inmediatamente yo habilité el módulo, Alfonso hizo el, el, el foro. Yo dije, oye, pero este hombre está activo, activo. Bien, ahora yo quiero que ustedes me investiguen qué es la depreciación. Vamos a ver lo que es la depreciación y vamos a echarle una ojeadita a la actividad que tienen en plataforma para luego dejarlo que ustedes continúen trabajando esa actividad en plataforma. Vamos a ver qué es la depreciación. ¿Quién me dice? ¿Sí? Dígame. Loreni y luego Ada. ¿O cómo es que están? Ok. Braulio, Loreni y Ada. Es el ámbito de la contabilidad y economía. El término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste al debido uso, el paso del tiempo o la dejadez de la utilidad. Muy bien. Loreni. La depreciación se determina como la disminución de valor de un bien propiedad de una empresa debido al desgaste por el uso, al paso del tiempo o la obsolescencia. Muy bien. Ada. Buenas noches. La depreciación es el proceso por el cual los bienes, ya sean edificios, equipos y tecnología, pierden el valor a lo largo del tiempo debido a su uso y al desgaste. Muy bien. Ya ustedes pudieron investigar, gracias, sobre qué es la depreciación. La depreciación consiste en reconocer con el paso del tiempo y el uso que se le da a determinado tipo de activo. Van perdiendo o disminuyendo su valor. Por ello, debe registrarse en la contabilidad de las organizaciones económicas este ajuste para reconocer el desgaste que sufren los activos fijos. Cada activo fijo tiene una contracuenta llamada depreciación acumulada. ¿Cómo se llama la contracuenta de cada activo fijo? Despreciación acumulada. Muy importante que sepan esto, porque vamos a hacer unos asientos con esa cuenta, en la cual se va registrando el desgaste que estos activos presenten. Por ser una contracuenta de activo, hay que recordar que el registro es contrario al de las cuentas de activo. Se debita para disminuir y se acredita para aumentar. Es conveniente señalar que los terrenos son un activo fijo que nunca se debe depreciar. Los contadores siempre nos dicen que los activos fijos se deprecian excepto el terreno, que el terreno no sufre depreciación, sino que sufre plusvalía. Eso dentro del rango normal de a que le mencionamos terreno, ¿eh? Porque imagínense en una empresa minera, los terrenos ahí sí ya van sufriendo cierto desgaste, depreciación, porque lo que se dedican es a la mina. Y por ejemplo ahora algunos lugares pues también se deprecian por el entorno, el valor, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a decir que no sufre depreciación.
La fórmula para calcular el gasto por depreciación de un periodo es gasto por depreciación igual al costo de adquisición, valor de rescate, entre vida útil. Ese es uno de los métodos de depreciación. Se tienen varios métodos de depreciación, entre ellos tenemos el método de línea recta, que es el que estamos mirando aquí. Está el de suma de los dígitos, está el método de unidades producidas. Ese método se utiliza mucho en empresas manufactureras, donde a veces las maquinarias vienen con especificaciones de que su vida útil comprende X cantidad de unidades que produzcan. Todos esos métodos lo utilizan las empresas. Ahora bien, la DGI no reconoce esos métodos aquí en República Dominicana. Pero aunque ella no lo reconozca, le voy a mencionar aquí unos casos prácticos de la furgoneta. Dice, se adquirió una furgoneta por valor de 800,000, el cual se estimó un valor de rescate de 50,000 y una vida útil de 60 meses. Y el segundo caso práctico, se adquiere un mobiliario equipo de oficina por valor de 150,000, no se estima valor de rescate y se estima una vida útil de 36 meses. El porciento que nos pide la DGI es muy parecido a cuando uno hace el cálculo por línea recta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? O no se entiende nada o se está entendiendo todo, pero yo opto por no se entiende nada. Por el momento Yo la no estoy vemos, escuchando. maestro. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver el análisis de los dos casos prácticos que nosotros hemos estado. Dice, se adquirió una furgoneta por valor de 800,000, el cual se estimó un valor de rescate de 50,000 y una vida útil de 60. Dice así. Análisis de la información. Los gastos aumentan la cuenta de gasto por depreciación de equipo de transporte en un monto total de 12,500. Entonces, el cálculo sería 800,000 menos 50,000 entre 60. Vamos a ver. Dice, se adquirió una furgoneta por valor de 800,000, el cual se estimó un valor de rescate de 50,000. ¿Cuál es el valor de rescate? El valor de rescate es lo que se estima que se puede adquirir por ese activo fijo, en este caso ese vehículo, al final de su vida útil. La vida útil de los vehículos generalmente son 5 años. Entonces, por eso aquí se divide entre 60 meses. Entonces nos va a dar por meses 12,500. Sería el monto total. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Maestra, los 12.500 es lo que pagaría mensual durante esos años, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que pagaría Ok, mensual durante esos 5 años. Esto es un ejemplo ok. por el método de línea recta. Vamos a ver entonces. Miren a ver cómo es el asiento. Ahí lo pueden ver. Entonces el gasto de depreciación, que por eso es un asiento de ajuste, porque tenemos que reconocer a la hora de realizar los estados financieros, tenemos que reconocer ese gasto contra depreciación acumulada. Así también para el segundo. Dice el segundo. Dice, en relación con los elementos que forman parte de la fórmula anterior, es importante mencionar que el valor de rescate es la cantidad estimada que se podría obtener al venderle un activo. Eso ya se lo dije. Entonces, fíjese que el segundo caso dice, se adquiere un mobiliario equipo de oficina por valor de 150,000, no se estima valor de rescate, se estima una vida útil de 36 meses.
Vamos a ver el análisis de esa información. Dice activo. Este movimiento de aumento en el activo se hará con un crédito debido a que las cuentas de depreciación acumulada de equipo de transporte y depreciación acumulada de mobiliario de oficina son complementarias de cuentas de activo y se utilizan para no alterar el valor con el que se registró inicialmente la adquisición del mismo. Por ello, se debe registrar un crédito a las cuentas anteriormente mencionadas. Y mírenlo aquí, el gasto de depreciación contra depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina. Pero vamos a ver qué dice la depreciación de activos fijos según el Código Tributario de la Ley 1192. Dice, depreciación, eso está en el Código Tributario, las amortizaciones por desgaste, agotamiento y antigüedad, así como las pérdidas por desuso justificables de la propiedad utilizada en la explotación. Número 1. Bienes depreciables. A los efectos de este artículo, el concepto bienes depreciables significa los bienes usados en el negocio, que pierden valor a causa de desgaste, deterioro o desuso. Número 2. Monto deducible. El monto permitido para deducción por depreciación para el año fiscal para cualquier categoría de bienes será determinado aplicando a la cuenta de activos al cierre del año fiscal. El porcentaje aplicable para tal categoría de bienes. Y número 3. Clasificación de los bienes depreciables. Los bienes depreciables deberán ser ubicados en una de las 3 categorías siguientes. Categoría 1. Edificaciones y los componentes estructurales de los mismos. Categoría 2. Automóviles y camiones y equipos de procesamiento de datos. Categoría 3. Cualquier otra propiedad depreciable. Los bienes clasificados en la categoría 1 serán contabilizados sobre la base de cuentas de activos separadas. Entonces, ¿quiénes ingresan dentro de la categoría 1? ¿Quién me dice? ¿Sí? Bueno, el edificio, Muy bien. ¿Y qué por ciento se le aplica? 5%. Mírenlo aquí en la tabla. La categoría 1 se le aplica un 5%, la categoría 2 un 25% y la categoría 3 un 15%. Dentro de la categoría 2, fíjense que son los que más se deprecian. Están los automóviles y camiones livianos de uso común, equipo y muebles de oficina, computadoras, sistema de información y equipos de procesamiento de datos. Y en la categoría 3, cualquier otra propiedad depreciable. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿En qué categoría de depreciación, según la DGI, puede entrar un tractor que usted compre en su compañía? Sí, puede abrir el micrófono. Entiendo que en la categoría 3, maestra. Correcto, así es. Porque no es un automóvil, Ni un edificio, ni ni es camión. ni un camión, exactamente. Entonces entra en la categoría 3. Miren, ustedes tienen una actividad por aquí. Déjame ver si la puedo mirar. Yo habilité este módulo hoy. Yo espero que ustedes... Tengo gente que me debe del módulo 4 que se van a quedar sin el curso, Dios mío. Pero no es problema de nosotros, ¿verdad? Porque le hemos dado muchos chances. Y mira, no entran a la reunión. Entonces, este tren no se detiene.
Miren acá. Yo voy a cerrar esos módulos ya. El módulo 6, tengo foro hecho. Le estoy descargando la actividad. Ese módulo tiene cómo hacer esa actividad. Tiene ahí unos videos buenísimos. Pero vamos a dar una pinceladita aquí en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, déjame compartir. En este módulo vamos a hacer los dos estados financieros, ¿eh? Dígame, Braulio, dígame. Una pregunta rápida, maestra. Dentro de la depreciación de valores, ¿existe un fondo disponible para, en caso Y, facilitar la disposición al cambio? Debería. Ese es el objetivo de cuando tú llevas los activos fijos registrados, que se le vaya haciendo ese fondo como de contingencia para reponer esos activos fijos. Debería, pero ustedes saben que a veces en la vida real los empresarios no les gustan tener dinero sin generar, ¿eh? Pero eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque a la hora de tú entonces tener que sustituir un activo por otro, no te ves tan, vamos a decir la palabra, como tan forzado a la inversión. Otra pregunta rápida, maestra. ¿Sí? Digamos que en una empresa donde se haga un dividendo anual, ¿cuál sería el porcentaje prudente para dicho cambio? Bueno, esa es una pregunta capicúa. Eso te va a guiar dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de las maquinarias que utilicen. Porque ustedes saben que aunque a veces nosotros tenemos maquinarias que ya han cumplido su vida útil, siguen siendo productivas. Entonces va a depender también de la necesidad de la productividad. Hay maquinarias que sí que la cambian, porque te dicen no te van dando el mismo valor de productividad. Pero un porcentaje así no lo tengo como así tan fresquecito. Sería bueno investigarlo, pero no lo tengo así como qué por ciento debemos más o menos cuidar de la vida útil, de la depreciación, si un 2%, porque eso va a depender. Porque, por ejemplo, las edificaciones duran bastante. Fíjense que el porciento para la DGI es solo un 5%. Entonces va a depender, pero en sí de las maquinarias, como que no tengo ese porciento de previsión, así como en la mente, pero debe oscilar entre un 2 y un 5%. Pero no te puedo decir que tengo ese porciento de previsión. Bien. Bien, jóvenes, miren aquí. Aquí tenemos en su pantalla, ustedes tienen, y lo tienen también una balanza de comprobación antes de ajuste. Ese es el punto de partida. Ya nosotros hemos hecho nuestras transacciones comerciales y la balanza nos dio esto. Fíjense que también lo hicimos con un mayor general de este estilo. Y entonces al cuadre nos dio esto. Esta es la balanza de comprobación. Ahora bien, las cuentas que están sombreadas de amarilla son las cuentas que le vamos a hacer ciertos ajustes. Suministro de materiales de oficina. En este caso son empresas grandes que compran muchos materiales de oficina y a la hora de registrarlo, pues lo registramos como un inventario de materiales de oficina. Cuando vamos a preparar los estados financieros, pues tenemos que determinar
qué se ha consumido y hacerle el ajuste y luego la balanza de comprobación ajustada. En este asiento de ajuste que ustedes ven en amarillo, solamente vamos a utilizar las cuentas que están sombradas en amarillo. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, tenemos transacciones aquí que dice información para los asientos de ajuste. El día 2 se compraron materiales de oficina por 25,000, se pagaron de la siguiente. Eso ya usted no lo tiene que hacer porque ya lo tiene aquí en su balanza. Mírenlo ahí, los 25,000. El otro asiento dice, se pagó por adelantado la publicidad del negocio por 50,000. Mírenlo ahí, también lo tienen. Publicidad pagado por adelantado, 50,000. ¿Lo están mirando? Sí, ¿Me están siguiendo? Otro asiento que tienen dice sí, que sí. el día primero se pagó una póliza de... Ok. El día primero se pagó una póliza de seguro contra incendio por 12 meses por 1,200. Todo eso lo tenemos ahí. Entonces, aquí tenemos datos adicionales. ¿Cuál es la fecha que vamos a hacer el cálculo? Estamos hablando que los estados financieros se van a preparar al 30 de junio del 2021. Fíjense que ahí dice, al 30 de junio del 2021, el inventario de suministro de materiales de oficina era de 12,000. Quiere decir que se consumieron ¿cuánto? 12,000. No. Entonces, quiere decir que yo voy a determinar la cantidad que se consumió. ¿Me siguen? No me están siguiendo. Yo teníamos. Sí, maestra. Teníamos. Maestra, Ok. ¿Qué vamos a determinar? El consumo. ¿Cuál sería el consumo? ¿Quién me dice? Sin tener que ir a la plantilla. Si teníamos materiales de oficina de 25,000 y cuando se pasó el inventario dice que quedan 12,000, ¿cuántos se consumieron? 13,000. 13,000. Correcto. Entonces, ustedes tienen por aquí un diario general para inventario. Entonces, pero antes de hacer ese diario, ustedes van a tener algunas plantillas por aquí. Esta es la del seguro. Esta es la de la publicidad. Miren aquí la del suministro. Suministro consumido o gastado. Ya por las fechas. Dice el día 30 de junio la empresa realizó un inventario donde se determinó que lo inventariado es un valor de 12,000. Entonces, inventario final, ¿cuánto eran? 25. 25,000. Y aquí consumido, no, espérate. Ahí no es que va los 25. Se agregaría en compra de suministro, maestra. Se le agregaría 13,000, inventario al final, 12,000, y ahí daría el resultado. Exacto, aquí sí, 12,000. No, porque el resultado no es así que me da en esta plantilla. No en compra que va a administrar, compra de es suministro. arriba que va los Los 25. En compra de suministro, maestra. Ahí mismo. 25,000. Mírelo ahí, ¿vieron? Ahí sí. Exacto. Entonces, ¿cómo yo lo haría acá? Vamos a hacer esa sola, ¿eh? ¿Cómo yo lo haría aquí en el diario general para el inventario en ese caso? Le tengo que dar un débito y un crédito.
Miren aquí, suministro de O materiales de sería, oficina. Vamos a ver, ¿cómo ustedes lo harían? diría un débito por los 13,000, da suministro, suministro y materiales de oficina, que eso es lo que hay, ¿verdad? 13,000 quedan o sea, es un activo, quedan, Vamos a ver. Suministro, o sea, lo que se consumió no fueron los 13,000. sí. Lo Suministro que, y materiales. ah, Vamos a pues ver. entonces sería, Yo no sé, ustedes son los que me lo van a adivinar. 13,000, seri- ¿verdad? serían Maestra, serían 12,000. No, porque es lo que se consumió. No es. Vamos a ver. Quiero debate. No, porque ya ahí, entonces no sería, el débito no sería los 13,000, sino los 12,000. ¿Quién más me opina? Suministro y materiales de oficina, entonces 13,000. Ese fue el consumo. No. Contra inventario. Pues, maestra, inventario no iría primero por el monto de los 25. sí, No, porque ya el inventario está registrado, mírenlo aquí. Este es el asiento de Pero, ajuste. pero, pero en el diario general siempre se registra como primero. Eso es lo primero que se registra con fecha. Sí, pero ahora no estamos registrando el inventario. ¿Qué estamos registrando? Y ahí es que yo quiero que ustedes me caigan. ¿Qué estamos reconociendo ahora, jóvenes? La entrada del diario. no, Sí, ¿qué el estamos? consumo, El consumo. el consumo Y es, ese consumo, ¿cómo se va a llamar en una cuesta, en una cuenta? Depreciación. La depreciación se va a llamar cuando sean los activos fijos. Bien. Miren, en este caso, suministro de materiales de oficina es como el inventario, que son 25,000. Pero tenemos que reconocer el gasto, jóvenes. Tenemos que reconocer el gasto de materiales de oficina. ¿Se entendió? sí, Entonces la cuenta se llamaría equipo de oficina. no, No. gastos materiales de oficina. Entonces sería gasto de materiales de oficina. Porque en este caso del catálogo, la cuenta se llama suministro y materiales de oficina 13,000. Miren lo que va a pasar. Después que yo tengo mi asiento contable aquí, yo tengo que pasarlo acá a mis asientos de ajuste. Dependiendo del lado que lo tenga aquí en el diario general. Entonces, suministro y materiales de oficina, ¿en qué lado lo tengo aquí? Crédito. En crédito. Crédito. Sí. Muy Crédito. bien, entonces lo voy a pasar aquí a mi balanza. ¿En qué lado? En el crédito. Y yo le voy a decir así. Ay, pero eso se puso chiquito, Virgen del Cielo. Vamos a cambiarle los números. Y hasta la letra. ¿Y qué letra le voy a poner? Volvió a calibrar. Vamos a ver si aquí lo hacemos. Ustedes cuando lo hagan lo modifican. Que no se quede con esos numeritos tan pequeños que uno no ve. Ok. Pasa que la plantilla no tenía esta hoja de trabajo. Y sí quise hacérsela porque siento que es
mejor. Ok. Fíjense aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar una regla matemática para pasar aquí a la balanza ajustada. Fíjense, todo eso que yo tengo aquí, yo lo voy a ir pasando igual. Aquí yo lo voy a pasar igual. Ay, Dios mío, el tamaño. Más grande, porque así se ve. Aquí. ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Cuentas por cobrar también lo voy a pasar, porque eso yo no le estoy haciendo ningún cambio. Ahora, ¿cómo va a pasar? Y lo voy a marcar en amarillo. ¿Cómo va a pasar aquí suministro de materiales de oficina? Yo voy a decir 25,000 que tenía menos 13,000 y me voy a hacer la diferencia ahí. Entonces, ¿cuál es la regla que vamos a utilizar? Signos iguales se suman, signos diferentes, complétenmelo. Se restan. Correcto. Entonces, como esto no es un signo igual, sino que tengo 25,000 en débito y tengo 13,000 en crédito, ¿qué voy a hacer? Restarlo. Restarlo. Muy bien. ¿Cuánto me van a quedar? Me quedan entonces 12,000. Pero el consumo fue de 13,000. Entonces, ¿por dónde yo tengo aquí el gasto de? Si no lo tengo, lo voy a agregar. Fíjense qué bien. Si no lo tengo, lo voy a agregar. Y ustedes van a hacer eso. Pensé que esa plantillita yo la había agregado. Pero muy ancha. Ok. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí me van siguiendo, jóvenes. No veo Sí, la maestra. pantalla, profe. No se ve la pantalla. A mí no se me ve, no. Trate de salir e ingresar porque parece que su internet a veces se queda enganchado. Bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a poner por aquí el gasto ¿de qué es el gasto que voy a poner? Materiales de oficina. ¿Dónde lo voy a poner? A la balanza ajustada. ¿En qué lado? En el lado donde Débito. débito, donde tengo el gasto. ¿Se entendió ahí? En el lado débito. Yo lo que no entiendo aquí, sí, aquí está bien. En el lado débito donde tengo el gasto.
Hasta ahí me siguen. Sí. Sí, maestra. Entonces, vamos a ver si es verdad que vamos a cuadrar esto. Así lo voy a ir haciendo con cada uno de los asientos. Yo le prometí que no iba a durar tanto. Ustedes que están aquí, ¿realizamos todos estos asientos o nos vamos? Y ustedes lo hacen por sí solos. Maestra, la clase se está grabando. Sí, señora. Ustedes deciden ahora, Pedro, Yaritza, Martina. Maestra, todavía no puedo ver la pantalla. Se desconectó. Salga de la reunión y vuelve e ingrese, Martina, por favor. Ok. Salga de la reunión y vuelva e ingrese, que a veces se queda enganchado. Seguimos entonces, que ustedes están en esto aquí. Yo le prometí que no íbamos a durar tanto. Bueno, Dígame a ver ahora, Martina. Sí, Ok, gracias. siempre a la orden. Déjenme decirles, jóvenes, que tengo que pedirle excusa públicamente a Martina. Y Martina tiene una paciencia. Yo he confundido a Martina con una de las participantes que no me ha mandado casi nada al módulo 4. Y eso le di yo cajeta a esta Martina esta mañana a las 8 de la mañana, a las 7 de la. Y Martina con un 94 en su módulo. Martina, perdón públicamente. Vamos aquí, ella tiene un amor y una paciencia. Usted maestra, Martina. No está bien, maestra. Como le dije esta mañana, somos humanos y no podemos equivocar. Pero usted maestra, Martina. Ella parece que es maestra, sí, ella tiene esa vocación ahí. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a ver si esto me cuadra a mí. ¿Verdad? O nos cuadra a nosotros. Fíjense que tengo 13,000 aquí en el gasto de materiales de oficina y también aquí en el consumo, en el asiento de ajuste. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya hicimos el primero. Seguro pagado por adelantado. Ustedes me lo van a hacer aquí. Y así me gusta porque este es el de seguro pagado por anticipado. Vamos a ver, ¿qué voy a poner aquí en el amarillo? Guíenme. Hola. 2200. 2200. Los 1200. Lo malo que está tan lejos. Aquí. Este es seguro 1200. Vamos a poner un chin más grande. Tiempo contratado, ¿cuánto es? No. Vamos a ver, vamos aquí. Dice aquí. No dice nada para la póliza. Se pagó una póliza contra incendio por 12 meses por 1,200 pesos. Ahora sí. Bien. ¿Cuánto es el tiempo contratado? 12 meses. 12 meses. El monto total es que va aquí, 1,200, ¿no es? Tiempo total contratado, 12 meses. Ajá. Luego el monto. Ahí es que van los 1,200. Ajá, mírenlo aquí. No van aquí nada. Ok. ¿Cuál fue el monto mensual? Fecha de adquisición. Tengo que tener la fecha de adquisición. ¿Cuál es la fecha de adquisición? Vamos a ver las transacciones para los ajustes. El 1 de mayo del 2021 se pagó una póliza de seguro. Y al 30 de junio, el 1 de mayo, vamos a ver. Grábenme la fecha que a mí se me olvida.
01 05 del 21. Y la fecha del ajuste es, Al 30 de junio. gracias. Mire cómo se lo calcula. Y déjame ponerle esto, las letras más grandes. Entonces, el monto mensual fueron 100 pesos. ¿Y cuál fue el tiempo transcurrido? 2 meses. 2 meses. Si usted lo hace manual, igual le va a dar 1 mes y 29 días, creo que le va a dar, que se redondea a 2 meses. Entonces, ¿cuál fue el total de gasto para registrar? 200 pesos. 200. 200 pesos. Nos fuimos para allá. Entonces aquí, fíjense, publicidad pagado por adelantado. Nos fuimos primero aquí al diario general. Sí. Al diario general. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? ¿Quién me dice a quién le voy a dar el débito? Gasto. Dígalo. Gastos de publicidad, no es de publicidad, de seguro. Gasto de seguro, muy bien. Y por 200 pesos el débito. ¿Por qué le voy a dar el débito a gasto? Eso es lo que yo estoy reconociendo para hacer mis estados financieros. ¿Cuál es el gasto? ¿Por qué, jóvenes? Porque si no, el estado de resultado no se va a acercar a la realidad que estamos viviendo. Si no, yo voy a dejar ese seguro pagado por anticipado ahí, como que yo tengo todo ese dinero y no voy a reconocer el gasto. Cuando entonces la DGI, la renta, dice, pero usted ganó mucho dinero, me va a cobrar más impuestos. Entonces, yo debo reconocer el gasto. ¿Se entendió eso? ¿Por adelantado o anticipado? ¿Qué dice? Por adelantado. Gracias. Si no cuadramos, lo dejamos ahí y lo cuadramos después. Vamos a ver, entonces, wow, se me fue la energía eléctrica aquí. ¿Me pueden escuchar? Sí, maestra. Entonces aquí, publicidad pagado por adelantado. Fíjense que yo estoy cogiendo aquí la columna de asiento de ajuste. Ya esta balanza yo no le hago nada porque yo lo que estoy es preparando mi balanza de comprobación ajustada. Seguro pagado por adelantado, ¿en qué lado estaba? En crédito. Mírelo ahí, seguro por 200 pesos. Muy bien, en el lado crédito. 200 pesos. Y ahí hacemos lo mismo. Iguales. Se suman, diferentes se resta. Entonces yo voy a hacer esto menos esto. Y me va a quedar por el consumo ya. Ese seguro pagado es 1,000 pesos, pero el gasto de seguro lo voy a agregar aquí porque no lo tengo. Gasto de seguro. Y entonces aquí sí lo voy a poner en el débito. Mírelo ahí. Y se lo voy a poner aquí. 200 pesos. Bien. Déjame ver si yo puedo correr esta fórmula ahí. A ver si es verdad que yo me recuerdo de algo. No se corrió. Se corrió mal. Está bien, vamos a hacerla aquí mejor. Recuérdense que los débitos y los créditos deben dar igual.
¿Cuál es el otro que sigue? Entonces, aquí ya lo llevamos bien acopladito, ¿verdad? Publicidad pagado por adelantado. ¿Qué dice la publicidad pagada por adelantado? Vamos a ver. Se pagó la publicidad a 5 meses por un monto de 50,000. Y se pagó el 1 de febrero, ¿verdad? Nos fuimos aquí, jóvenes. Ayúdenme. Aquí. Tiempo contratado. ¿Cuántos meses fueron, jóvenes? 5. 5 meses. ¿El monto total cuánto fue? 50,000. 50,000. Y el monto mensual va a ser ¿cuánto? ¿Por qué va a ser 10,000? ¿Por qué? ¿De dónde yo determino esos 10,000? ¿Quién me dice? Los 50,000 entre 5. Así es, muy bien. Ustedes están en esto, 50,000 dividido entre 5. Porque fue contratado por 5 meses. Entonces, fecha de adquisición, ¿la recuerdan? ¿Pero cuánto fue? 01 de febrero. A mí se me olvidó, No me Sí, de entiendo. febrero. Fue de febrero. Primero. Y el final de ajuste sí lo tenemos, que es el 30 De junio. 30 de junio del 21. Vamos a ver la fecha, a ver si es verdad. Mírenlo aquí. Dice que el 1 de febrero del 2021 el seguro pagado por anticipado y al 30 de junio es la fecha. Nota, el cálculo del ajuste se hará desde la fecha del registro hasta el 30 de junio. Mírenlo ahí. Entonces, ¿cuál fue en 5 meses? ¿Cuál es el total del gasto por registrar? 50,000. Quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hicimos nuestro vamos a hacer nuestro estado financiero, se había consumido todo. ¿Cuál es la cuenta que voy a registrar? Gasto de publicidad. Gasto de publicidad. Muy bien. ¿Se está entendiendo esto? Sí, maestro. 50,000. Le puse un 0 menos. 50,000. Contra. Y poner esto como arriba aquí. Déjame ponerlo. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Contra publicidad Pagada por adelantada. con un valor de 50,000. Muy bien. Entonces, yo me voy aquí y digo publicidad pagado por adelantado. ¿En qué lado estaba? En crédito. Del lado que esté en mi diario general, de ese mismo lado lo voy a poner aquí. Míralo ahí. Entonces, publicidad pagada por la... Iguales se suman. Diferente se restan. Se restan. 50,000 menos 50,000, ¿cuánto me va a dar? 0. 0 porque se había consumido. Entonces aquí, si voy a poner gasto de publicidad. Gasto de publicidad y lo voy a poner aquí 50,000. Fíjense que aquí en esta balanza yo tengo los 50,000
como que todavía son míos, pero aquí ya me van a representar un gasto. O sea, no que son míos, sino como un activo diferido. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Sí, maestra. Déjame sumar esto para que vayamos viendo dónde vamos a tener descuadre. Misericordia. Si estoy descuadrado, lo dejo hasta ahí. No voy a buscar descuadre con ustedes. Ustedes lo buscan, ustedes mismos. Una pregunta, maestra. Sí, ¿La clase está siendo grabada? sí, señorita, está grabándose. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos falta, jóvenes? Mobiliario, nos faltan las depreciaciones. Vamos a ver si es verdad. Mobiliario y equipo de oficina. ¿Qué dice la depreciación? Los años de la vida útil de los mobiliarios y equipos de oficina es de 5 años y los años de la vida útil del equipo de transporte de 15 años. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo fue que se compraron? Fíjate, el mobiliario y equipo de oficina se adquirió el 01/03 del 2021. Vamos a buscarlo. Aquí tengo la depreciación. Valor de adquisición de cuánto fue? 100,000. Esto está por el método de línea recta, pero casi siempre da igual que por el otro método. Vida útil, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Ahí hay 10,000, maestra. ¿Y la vida útil de cuánto es? De 5. Sí, de años. 5 meses. Sí, 5 años, maestra. igual que el 5% aquel. Entonces, fíjate, depreciación anual, 1,666. Fecha de adquisición, esa se me olvidó. Creo que fue el 1 de marzo. El 1 del mes 3 del 2021. Ok. Ustedes lo están viendo en su pantalla. Deberían de ir haciéndolo conmigo también. Sí. Hay gente haciéndolo. Fecha de adquisición, el 01 del 03 Mes 3. 2021. Y fecha de depreciar, ya no la sabemos porque es una constante. 30/06. Es una constante para esta actividad, ¿eh? Tiempo transcurrido, 3 meses, 29 días. Entonces, ¿cómo se redondea eso a 4 meses, no es? ¿Cuál va a ser el valor a depreciar? 6.666,67. Correcto. Vámonos ahora. Mira que el equipo de transporte lo tenemos aquí mismo. ¿Cuánto fue que se adquirió el equipo de transporte? Fue el 1 del 4 del 2021. ¿Pero qué cantidad era? 350,000. Canchín, ¿eh? Pero yo no veo a dónde ponerle. Ahí dice 35. Ay, señor, esos ceros míos hoy están jodones. ¿Y cuál era la vida útil? 15. A 15 años. A 15 años, muy bien. 15 años. Mírenlo ahí. ¿Y la fecha de adquisición? Repítamela. 1 de abril. ¿Segura? Y del 1 de abril del Maestra. 2021. Del 2021. Y esta si no hay tu tía, que es la misma. Ok, entonces tenemos 2 meses y 29 días que se redondea a 3 meses. Mírenlo ahí. 3 meses. Gasto, depreciación total, 12,500. Pero vamos a ponérselo separado. Entonces,
Vamos a poner el primero. Gasto de depreciación de mobiliario y equipo de oficina, 6.666,67. Vamos para allá. Mobiliario y equipo de oficina. Primero tenemos que hacer En el el diario. diario general. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Ajá, pero me dejaron sola. Gastos Gasto de de materiales. depreciación. Gasto de Es que depreciación. yo lo Gasto hicimos de para arriba, maestro. depreciación, De mobiliarios y oficinas. 666.67. ¿verdad? Gasto de depreciación contra Hay que escribirlo más para arriba. Siempre me pasa lo de Confu, porque aquí es que yo debo hacerlo. Contra depreciación, ¿cómo es? De Dígame. mobiliarios y Depreciación oficinas. Depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Lo voy a poner así. Bien, hasta ahí vamos bien. Ajá. Entonces, cuando vengo aquí, digo mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo de oficina. ¿Dónde era que estaba ese? Ese no se le va a En hacer nada. crédito. Sí, pero no le vamos a hacer nada al mobiliario. Lo que tenemos es que insertarle. Ay, ay, ay. Eso debí yo dárselo en la plantilla, pero lo voy a poner a trabajar. Lo que tenemos es que insertarle una fila. Donde va a decir ahora depreciación acumulada. Acumulada de mobiliario y equipo. Lo voy a poner así una letra más pequeña para que no se traspase. Depreciación acumulada. ¿Dónde va a ir eso? Vamos a ver, ¿dónde lo tenemos aquí, jóvenes? En crédito. En crédito. En crédito. Muy bien. Así mismo yo lo voy a pasar aquí. Crédito. Y así mismo lo voy a pasar aquí también. En crédito. Porque ese se va derechito. Igualmente este. Lo voy a copiar. Depreciación acumulada. ¿De qué? Equipo de transporte. De equipos de transportes. Muy bien. Entonces, así mismo, ¿dónde lo voy a poner? En crédito. Ay, que no lo he puesto aquí este. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiar el asiento, ¿eh? Para ganar tiempo, ¿verdad? Depreciación acumulada de equipo de transporte.
¿Cuál fue el valor ahí? ¿Cuál fue la depreciación? ¿Quién me recuerda? Ay, no me diga A que 5.000 y algo. vamos a buscarla porque no, con esto no se inventa. No es lo que hace cuando está trabajando que mueve las páginas. Míralo aquí. 5.833,33. Entonces, en crédito, depreciación acumulada, 5.833. Como yo lo hago, lo hice ahorita, es mejor, copiándolo, porque así me evito errores. Y así también aquí. Entonces, aquí en débito vamos a poner el gasto. Yo lo voy a poner junto, ¿le parece bien? No. Voy a chequear si en el mayor general está unido. Gasto de depreciación, vamos a buscarlo. Sí, lo tengo junto. Oh, pero está hecho ahí. Entonces aquí lo voy a poner gasto de depreciación, que es la suma de los dos, dio 12.500. Doce mil 500. Hasta ahí vamos bien. Mira, vamos cuadrado. Hasta ahí vamos cuadrado. Entonces, cuentas por pagar, la voy a pasar. Ahí nos vamos a descuadrar. Cuenta por pagar, la voy a pasar. ¿Cuál más me quedó sin pasar? Ay. Mobiliario, equipo de oficina. Eso hay que pasarlo. Ujú. Y equipo de transporte también. Eso hay que... Ay, 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 yo estoy haciendo un disparate aquí. Esa no va aquí. Eso no va ahí. Entonces, lo pasé en el mismo lado, fíjate, en el mismo lado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos falta, jóvenes? Un solo ingreso anticipado de clientes. Ese es una cuenta, por ejemplo, cuando un cliente nos aporta a nosotros dinero por anticipado. Vamos a decir que yo pago por anticipado un servicio. Se utiliza mucho ahora, por ejemplo, empresas que contratan otras empresas contratistas para que le haga, por ejemplo, el aseo de mi institución. Y yo lo que hago es que le pago a esa empresa contratista 5 o 6 meses por adelantado, porque así los exigen los contratos. Pero ¿qué pasa? Que hasta que esa empresa yo no le haya dado el servicio, yo no debo reconocer como un ingreso ese dinero que yo recibí, sino en la medida que yo le voy ofreciendo el servicio es que lo voy a reconocer como un ingreso. Claro, todo va a depender cómo estén las cláusulas de los contratos, pero imagínate que pase cualquier eventualidad y yo no le pueda dar el servicio. Ese dinero ya yo lo recibí por adelantado, pero yo no he dado el servicio. Por tanto, ese dinero no es mío. ¿Se entiende esa parte? Entonces, cuando yo registro el ingreso anticipado de cliente, yo lo voy a registrar como un pasivo y voy a recordar el asiento. Cuando a mí me pagaron dinero adelantado por un servicio que yo voy a dar, ¿qué yo hice? Registré mi dinero en efectivo, efectivo en banco, le di un débito y el crédito se lo di
a ingresos anticipados de cliente, que en este caso va a ser un pasivo. Recuerden que al principio yo siempre les dije que los pasivos generalmente llevan el nombre por pagar, pero en este caso, este no lo lleva por pagar. Hasta ahí estamos claros, jóvenes. Entonces, ingresos, ay, lo que hice fue crear cuenta, santo Dios. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, Sí, maestra. más. Sí. Entonces, en ingresos anticipados de cliente, y aquí que tengo que dar. Míralo aquí. Dice, ingresos anticipados de cliente fueron 50,000. Tiempo total contratado, eso sí no me acuerdo. Ustedes lo tienen por ahí. El 01 de mayo 2027, 21, el cliente Grupo Ramos nos pagó 50,000 por adelantado para darle servicio a sus instalaciones durante 5 meses. Hasta ahí vamos bien. Tiempo contratado 5 meses. Monto pagado por el cliente 50,000. Monto mensual equivalente a 10,000. Periodo transcurrido en fecha de contrato, lo leí, se me fue. ¿No lo recuerdan? Confírmenlo. El 1 de mayo de 2021. Fue mayo realmente. De mayo. Ok. No, pues yo lo puse, pero no me recuerdo bien. 30 del 06 2021. Bien. Entonces, monto mensual 10,000 por tiempo transcurrido 2. ¿Cuál es el total ingreso por registrar? 20,000. 20,000. Y con este ya el último, ojalá que no cuadre esto. 20,000. Miren aquí. Entonces, el diario general. ¿Cómo lo vamos a hacer en el diario general? ¿Cómo lo vamos a hacer en el diario general, jóvenes? Díganme. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? O sea, eso se prestó un servicio, pero todavía no se, o sea, se pagó un servicio, pero No, todavía no se ha ya sí, ya aquí estamos reconociendo el servicio. Ok. Vamos Entonces para sería allá. gasto de No, servicio, ahí no es un gasto, no porque es un gasto. nosotros recibimos, Ok, ya entiendo. nosotros estamos reconociendo el ingreso. Ingreso por servicio. Ujú. ¿Dónde que está aquí? Ingresos anticipados. Miren, a nosotros nos dieron un ingreso anticipado de 50,000, pero realmente no lo habíamos hecho efectivo. Ahora, dentro fue por 5 meses. Cuando cerramos aquí, al 30 de... Ya está la fecha. Aquí, está muy chiquita. Reconocimos que solamente hemos ingresado 2 meses. O sea que de esos 50,000, el ingreso de nosotros ahora va a ser 20,000 pesos. ¿Cómo yo voy a darle ahora aquí? Ingreso por servicio, no. Recuérdate que hay ingresos por servicio e ingresos anticipados de cliente.
Ok. Entonces, a ingresos anticipados de cliente, le voy a dar el débito de 20,000 pesos. Quiere decir que me está disminuyendo ese ingreso ahí, ese pasivo me está disminuyendo, pero ¿qué me está aumentando? El ingreso por Servicio. servicios. Entonces, mi ingreso por servicio está aumentando. Entonces, me voy aquí. ¿Se entendió ahí? Ciérreme un teléfono ahí, el cumpleaños. ¿Dónde fue que yo dije que pusimos ingresos anticipados de cliente? En En débito. En débito. 20,000, ¿verdad? Entonces, iguales se suman, diferentes Se se restan. restan. Entonces, vamos a ver si es verdad esto. Espérate que no va en débito. En crédito. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto tengo ahora de ingresos anticipados de cliente? 30,000. Entonces, ¿a quién fue que le dimos ahora el otro? Ingreso por servicio en crédito, ¿cierto? Sí. Vamos a ver cómo es el asunto. Ingreso por servicio, entonces lo voy a tener aquí en mi asiento de ajuste en crédito. ¿Por qué cantidad? Por 20. 20,000. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo tengo en crédito en asiento de ajuste y también lo tengo en crédito aquí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces en mi Se balanza va a sumar. ajustada? ¿Qué le va a pasar? Se va a sumar. ¿Se entendió esa parte ahí? Entonces, fíjate que ahí ya yo tengo, en vez de 650,000 que tenía ahí, he reconocido mi ingreso y ya tengo 670,000. Voy a poner todo esto en negrita para que ustedes lo vean mejor. ¿Se entendió? Aquí, esto aquí me tiene que dar igual en ambos lados. Los débitos y los créditos. Fíjense que así nos dio. Está cuadrada nuestra balanza. Ahora, con esta balanza, con esto aquí, con esta balanza de comprobación ajustada, con estos datos que yo voy a, que yo voy a trabajar mis estados financieros. Con esos datos, déjame agrandarlo que se vea más grande. Con esos datos es que yo voy a trabajar mis estados financieros, que en el día de hoy ya no se va a trabajar, obvio, pero ustedes sí lo pueden trabajar, ir trabajando. Miren aquí donde ya le va a quedar la depreciación, esos estados financieros ya ustedes lo van a trabajar en la segunda actividad. Hasta ahí estamos claros, jóvenes. Nosotros acabamos de hacer en el día de hoy los asientos de ajuste y la hoja de trabajo. Acabamos de trabajarla para poder hacer los estados financieros. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ya la segunda actividad, con esta hoja, con esta balanza de comprobación ajustada, ustedes van a trabajar los estados financieros. Jóvenes, pasen buenas noches. Gracias. Gracias, maestra. Sí. Mañana le estoy enviando esa clase. Sí, señor, claro que sí. Yo le voy a subir el video de una vez para que ustedes lo trabajen. Se ve un poquito difícil, pero no es difícil. Si ustedes se concentran. Pasen buenas noches, jóvenes. Maestra, hay una tarea del foro 5 que usted no me ha corregido.